Yo me llamo Darío González Osoyos y tengo 7 años con 5 meses. Si tú tuvieras un nombre diferente, ¿serías otra persona? No. ¿No? Sigo ¿Por siendo yo qué? mismo. ¿Por qué sigues siendo tú mismo? Porque al cambiar de nombre yo no cambio de forma. Solo cambio de nombre. No cambio nada más de mi vida. Si una persona quisiera, podría cambiarle el nombre a todas las cosas. No, ¿Por qué? porque hay leyes. ¿Cuál es la diferencia entre la planta y el macetero? ¿En qué se diferencian? Es que la planta es un ser vivo, en cambio el macetero no. Y la planta no se le puede echar arena y esto se mantiene. En cambio el macetero puede hacer eso. Y en cambio la planta es como así derecha y el macetero así como redondo, como ondular así. ¿Y en qué se parece la planta y el macetero? ¿En qué se parecen? Sí. Que tienen un componente que es natural para todas las cosas. ¿Tú crees que la planta está viva? Sí, tiene vida. ¿Por qué? Porque tiene células. Y las células solo las tienen las cosas que están vivas. ¿Te gusta estar vivo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de estar vivo? Que tengo familia, amigos y que puedo tocar a todos, porque si tuviera vida y fuera un fantasma no podía tocar donde ustedes me veían a mí. ¿Qué estás dibujando ahora? Un árbol. ¿Y tú cómo sabes que el árbol está vivo? Porque creció. Creció como nosotros, que crecimos. ¿Cómo sabes que está viva? Porque funciona mi cuerpo. Y si no estuviera viva estaría ya muerta. El tema del cuadro es sobre la vida. ¿Podrías decirnos cómo aparece la vida ahí? ¿En lo que dibujaste? Un zorro que trata de cazar a un conejo, ¿Es un zorro que trata de cazar a un conejo? pero no encuentra ninguno. ¿Y el zorro está vivo? Sí, ¿Y qué más está vivo de lo que dibujaste? este árbol, y este arbusto, y esta tierra. ¿La tierra está viva? Sí, ¿Sí? ¿Y por qué está viva la tierra? porque hace crecer muchas cosas. ¿Por qué crees que cambian las cosas? No sé. Yo creo que porque es su ciclo de vida. ¿En qué se parece la vida y el agua? En que el agua tiene su vida y el otro también tiene su vida. Como que todo tiene su vida. Para mí es una experiencia, ¿no? Y que no solamente queda alojada a un periodo cronológico de la vida. Para mí la infancia es una potencia, ¿no? Y la potencia de una experiencia. Ahora, ¿qué significa eso? Que hay una vitalidad y una energía particular en la infancia, ¿no? Porque está el mundo por descubrirse, ¿no? Y podríamos siempre sentir el mundo como ancho, ajeno, próximo, ¿no?
y la infancia tiene esa particularidad de estar instalada en la vida de una manera muy, podríamos decir, adherida, ¿no?, a las cosas. Y eso da una fuerza especial. Yo ahora último he estado pensando en la palabra de adherencia, ¿no? Y que eso implica una fuerza vital particular, ¿no? Para sentir, para accionar, para pensar, para imaginar. Yo vi un insecto el otro día y que me hizo reflexionar sobre eso, porque era impresionante la capacidad que tenían sus patas para adherirse a la madera, al piso, donde tenía que ir sorteando una serie de dificultades. Y eso me pareció que era parecido a lo que nosotros hacemos también, ¿no?, en la vida, ¿no? Adherirnos, pero creo que los niños y niñas tienen esa capacidad muy grande de adherencia, ¿no? Y que puede que la vayamos perdiendo. ¿De qué manera la vamos perdiendo? Por desencanto, por escepticismo, por nostalgia, por muchas cosas podemos ir perdiendo eso. Entonces, primero que nada, pensar que la infancia es esa potencia, ¿no?, de estar en la vida. ¿Puedes decirnos algo que esté aquí y esté muerto? Esas hojas, porque cayeron, ya no están conectadas al árbol. ¿Y otras cosas que estén muertas aparte de las hojas? Como estos árboles que están cortados. Están cortados estos, porque los cortaron para hacer este puente. ¿Y cómo sabes que está muerto esto? Porque los separaron de donde venían, de la tierra. ¿Y cómo sabes que tú estás vivo? Porque yo me puedo mover, si no ya estaría muerto. Muerto y no existiría. Oye, ¿y qué está más vivo, tu pelo o tu mano? Mi mano, ¿Por qué está más viva tu mano? porque ocupa más protones, como más energía. ¿Y qué está más vivo, tu nariz o tus moquitos? Mi nariz, ¿Por qué? porque tengo menos moquitos que tengo más nariz que moquitos. ¿Y qué está más vivo, tu zapato o tu pie? Mi pie, ¿Por qué? mi zapato no tiene vida, ¿Por qué? porque lo hizo el hombre. ¿Hay algo que hayan hecho los hombres que tenga vida? No, Si el pensamiento tuviera un color, amarillo. ¿por qué amarillo? Porque si un pensamiento claro, creo que tenía amarillo, un pensamiento claro, no con un pensamiento confuso. Un lugar donde también instalamos, en este caso, prácticas, ¿no? Donde nos instalamos, ¿no? Los adultos nos instalamos, pero también los niños se instalan en ese lugar que es un territorio. También, más que ser un territorio, o junto con ser un territorio, es un modo en el que habitamos ese lugar. Es decir, es tanto territorio, a mi juicio, como la manera en que de ese territorio nos apoderamos o nos empoderamos. ¿Fija? Entonces, la infancia puede ser vista como un sustantivo, ¿no? Pero también puede ser vista como un verbo. Es decir, como este habitar, ¿no? Este habitar un territorio es tanto infancia, cuando pensamos en que el destino de ese habitar de un determinado modo es infantil, como el trayecto que hacemos para llegar a ese lugar es infantil. Entonces, es el trayecto por el cual llegamos al territorio, pero es también el territorio. La infancia es una cosa que aparece de una determinada manera, ¿sí? Es decir, es un modo en el que aparece algo, más que ser algo, ¿no? Es un modo, o sea,
Por eso es que hay infancias e infancias, ¿no? Porque hay modos y modos de estar habitando ese territorio, podríamos decir de nuevo. Me llevaría para cualquier lado y yo le diría, para, pero no pararía. ¿Y cómo sería tu relación con la bicicleta? Buena, ¿Buena? sí, porque yo la manejo bien y ella me maneja bien. Oye, Antonia, ¿qué tendría que pasar para que tu bicicleta estuviera viva? No sé, alguna casa de magia o algo que le hiciera cobrar vida. ¡Ay! Hola. Oye, Antonia, ¿y tú crees que el sol está vivo? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? no sé, como que lo miro, a veces lo miro y a veces pienso que me está guiñando el ojo. Infancia también es una palabra, ¿no? Y que no hay que olvidar eso cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es la infancia, ¿no? La primera tendencia es a tratar de definir una verdad o tratar de apuntar a una verdad o una realidad que está ahí de suyo, ¿no? Y que esa palabra nombra, ¿no? Pero en realidad las palabras tienen una historia, y esa historia también es la historia de lucha de fuerzas que imponen sentidos a los términos, ¿no? Y yo creo que el término infancia es un término que ha sido un efecto y un producto de disputas muy intensas. Por un lado, la materialidad misma del término, pensar la genealogía de ese término y pensar también, por otro lado, en qué sentido la infancia como efecto, ¿no? De esa historia de lucha de conceptos, digamos, recoge o no la experiencia de niñas y niños. Y cuando de nuevo digo niñas y niños, tampoco sé bien qué estoy diciendo porque no sé dónde comienza y dónde termina eso que llamamos niñez, ¿no? Legalmente hay un comienzo y un fin, ¿no? De la infancia, ¿no? Hay un comienzo y un fin de la niñez, pero eso es legalmente, ¿no? Efectivamente la vida se mueve por suerte también por otros canales que no son meramente los canales de la ley, ¿no? De nuevo, creo que el término infancia, la noción de infancia, la idea de infancia está tan atravesada por cuestiones de orden teórico, filosófico, pero también político, que es muy, quiero decir que es muy complicado dar una respuesta como unilateral y sencilla y limpia, y me produce una cierta resistencia tratar de definir ese término, ¿no? Y creo que la infancia probablemente también tiene que ver con esa resistencia. Quizá algo que justamente se escapa a esa... que puede mínimamente escapar a esas disputas de poder, ¿no? A esos roces de poder, quizá tiene que ver justamente con el desinterés por una clasificación o una definición única, ¿no? Y por una apertura a la multiplicidad y a la proliferación de definiciones infinitas, ¿no? Entonces, cuando digo, bueno, tratar de responder quizá infantilmente, no sé si esa es la mejor palabra, ¿no? Pero a la pregunta por la infancia quizá tiene que ver con eso, con
responder abriéndose a la multiplicidad de posibilidades que la pregunta abre y no cerrándose a la respuesta única que uno adultamente quizás esperaría poder producir, ¿no? Oye, Yaleni, ¿tú estás viva? Sí, ¿Sí? Y si estaría muerta no estuviera acá. oye, ¿y la greda que estás usando ahora está viva? Sí, ¿Por qué? porque o si no estuviera viva, si estuviera muerta no estaría acá. Estaría, creo que en el basurero. Podrían ser ramitas más chicas. Como romperla o eso. ¿Sí? Ujú. Oye, y ahora que estamos haciendo este árbol, ¿cuál es la diferencia entre este árbol que estás haciendo y el de ahí, que está ahí? ¿Cuál es la diferencia entre ese árbol y este? Este árbol no es igual a ese porque no tienes plantas. ¿Y dónde está la planta en ese árbol que está allá? Para saber. En todas las ramas. ¿Puedes nombrar una cosa viva que no tenga ojos? Las nubes. ¿Puedes nombrar una cosa viva que no se mueva? Que no se mueva. La tierra. ¿La tierra está viva? ¿Por qué? Porque si no tuviéramos tierra. ¿Puedes nombrar una cosa viva que nunca muera? Las montañas. ¿Y cuál es la diferencia entre morir y transformarse? Morir y transformar. Primero se transforma y luego muere. Porque cuando uno se transforma, uno está en la guata y nadie lo ve. Y después nace y eso es transformar. Y luego... muere, así. Ricardo Reyes y tengo 9 años. Ricardo, ¿la silla en la que estás sentado está viva? ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede moverse. Uy. ¿Tú crees que la silla está viva? Sí.
Y entonces, si está viva, ¿cómo muere la silla? Cuando, por ejemplo, las sillas se quebran o se parten, o uno las bota y después se queman o algo así. ¿Podemos perder la vida? Sí, cuando uno muere, uno no vive más. O sea, puede vivir, pero no hace las mismas cosas viviendo. Porque uno cuando está muerto no respira. O no puede jugar porque se queda quieto. ¿Tú crees que esa piedra está viva? Sí, si le pongo ojitos y boca. ¿Y el viento está vivo? O sea, no, porque no respira, o sea. ¿Y por qué la silla está viva y el viento no? Porque a la silla le tengo que hacer carita y el viento no se le puede poner. ¿Tú crees que la oruga muere cuando cambia de forma? Yo creo que no muere, porque pasa cuando es un capullo y después se forma mariposa, no se muere. Que es como si estuviera en un sueño muy profundo. ¿Cuál es la diferencia entre morir y transformarse? Es que cuando uno muere no puede respirar ni moverse. Cuando uno se transforma puede hacer lo mismo cuando uno está vivo, pero con otra forma o con otro cuerpo. ¿Crees que la ciudad es buena para la vida? Sí, ¿Por qué? si no tendríamos casa. ¿Podríamos vivir de una forma distinta que no sea la ciudad, por ejemplo? ¿Sin casas? ¿Eh? Podríamos vivir acá en las montañas. ¿Cómo sería esa vida? Por ejemplo, imagínate que esta es una cama y te traen colchón, una sábana y ropa y te acostas aquí y te levantas. ¿Y cómo sería vivir en la concha de un caracol? En la cancha de un Sí. ¿Cómo sería esa vida? Una vida diferente, ¿Por qué? porque no estaríamos en una vida como esta tan grande y en la vida del caracol tan chica. ¿Por qué tú crees que ese árbol tiene esa forma? ¿Así, esa forma? ¿Por qué crees que tiene esa forma? Para que todos los que estén aquí vivan en caballera y ahí puedan respirar. ¿Y por qué tú tienes esa forma que tú tienes? Porque no somos árboles. ¿Y por qué, por ejemplo, las hormigas tienen esa forma? Porque son diferentes y no son humanos, son bichos. ¿Por qué crees tú que la vida tiene tantas formas diferentes? Porque así tiene que ser la vida. ¿Así tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser así? Porque ahora así es la vida. Reconocemos el mundo en nuestro cuerpo, ¿no? Y desde ahí pensamos, ¿no? O sea, el pensamiento es completamente situado, también es corpóreo
corpóreo, ¿no? No podemos pensar sin que pase por el cuerpo, ¿ah? De alguna manera. El pensamiento es también relación, ¿no? Es una relación de respuesta a lo que acontece, ¿no? Claro, uno podría decir que el pensamiento es una inclinación, pero claro, yo diría que el pensamiento tiene que ver con tender, ¿no? Con un movimiento, pero que es de relación, porque la vida me anima a eso. ¿Cuál es la diferencia entre el vaso y esa semilla? Que el vaso no crece y la semilla sí crece. ¿Qué crees que saldrá de esa semilla? Una planta de porotos. ¿Crees que puede haber un universo dentro de ese poroto? No, ¿Por qué? porque está cerrado, es muy tranquilo y el universo que tenemos aquí tiene muchos planetas y el poroto no. Si tú fueras una semilla, ¿qué te gustaría que saliera de ti? Una sandía. ¿Tú crees que ese fuego está vivo? No, él no está vivo porque no se mueve y lo prenden cuando ellos quieren y compran cada vez un envase. ¿Tú dirías que ese fuego está muerto? ¿Y dónde está lo muerto en ese fuego? Los muertos están en lo naranjo porque no se mueve y no va a la parte que él quiere. ¿En qué se parece la vida y ese fuego? ¿Se parecen en algo? No, porque la vida es diferente al fuego, ¿En qué? que el fuego se queda quieto siempre en una parte y la vida no, se mueve, por ejemplo, como la persona. En la medida que tenemos tiempo, yo creo que el tiempo es una condición inicial, básica, para pensar. No se puede pensar sin tiempo, no se puede pensar contra el tiempo tampoco. El pensar requiere tiempo, y a veces un tiempo que se toma, ¿no? Es decir, a veces el pensamiento irrumpe y se apodera de un tiempo. O sea, no hay pensar real, honesto, si falta el tiempo. Octavio Paz, en El Arco y la Lira, dice que pensar es dar con la nota justa. Es dar con la nota justa. Sin embargo, la nota justa no existe, ¿no? Es decir, pensar tiene que ver con dar la nota justa, pero dar la nota justa es un imposible. Por lo tanto, pensar tiene que ver con ponerse en camino a esa nota justa. Es decir, ponerse a buscar eso que no existe, que es la nota justa, ¿no? Y ponerse en camino a buscar es un buscar radical, a mi juicio. El que busca radicalmente, así como el que piensa radicalmente, no sabe qué es lo que busca, pero sí se mueve por una inquietud profunda de nomadismo, podríamos decir, ¿no? Es decir, imposibilidad que tiene el pensamiento de quedarse quieto, de quedarse en un lugar fijo, estático. ¿Tú crees que todo lo que está vivo cambia? ¿Se transforma? No, no todo, algunas cosas. ¿Cómo cuáles? La planta cambia, se hacen flores algunas, crecen, se vuelven más grandes,
Pero hay algunas que crecen, se vuelven más grandes, pero siguen en su misma forma. En cambio las piedras no, se quedan en su misma forma, como son. ¿Y hay algo que esté vivo y no cambie nunca? La boca. ¿La roca? ¿Algo más te imaginas? ¿Algo que esté vivo y no cambie nunca? La mosca, porque duran solo un día y nacen así enteritas. ¿Por qué tú crees que cambian las cosas? Porque hay que crecer, experimentarse, ser más grande. No estoy buscando videos. Oye Darío, ¿el agua de la botella está viva? No sé. ¿No sabe? ¿Tú qué crees? Que no. ¿Que no? ¿Que está muerta o está viva? Muerta. Oye, ¿y si el agua está muerta, cuando entra en ti, se pone viva? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pero yo creo que está, ahora que lo que pienso, yo creo que está viva. ¿Por qué? Porque si ayuda a nuestro cuerpo, ayuda a que nos mantengamos vivos, entonces está viva porque tiene alguna parte. ¿Qué es una hoja? ¿Es de verdad? Sí. Guau. ¿Qué le pasó? Se ha desintegrado. Como que tiene pequitas así. Oye Darío, ¿tú crees que esa hoja está viva? No, está muerta. ¿Por qué? Porque se desintegró casi todo y salió de su árbol. Cuando las hojas caen del árbol, ¿siguen vivas o mueren en el momento en que se desprenden del árbol? Yo creo que mueren en el momento que se desprenden del árbol. ¿Por qué? Porque ahí están conectadas con la energía del árbol, que es el agua, pero al salir igual se quedan vivos unos minutos, pero después pierden toda el agua. Y después se quedan sin agua porque no tienen ni nada ahí para conectarse. Quizá es un truco, pero podría partir diciendo cuando creo que no pensamos, ¿no? Creo que no pensamos cuando estamos muy cómodos, ¿no? O sea, cuando lo que pensamos nos acomoda. Hacer conexiones mentales, sacar deducciones, sacar conclusiones, todo eso normalmente se llama pensar, ¿no? Pero entiendo que estamos conversando, estoy suponiendo que estamos tratando de referir una noción de pensamiento que no tiene que ver simplemente con eso, es decir, que no puede reducirse a algo así como una técnica de hilación argumental, de sacar conclusiones correctas. En ese sentido se puede hablar de que se piensa bien o se piensa mal, ¿no? Yo entiendo que, que limitar el pensamiento a eso es limitar totalmente el pensamiento, ¿no? Es limitar el pensamiento a una especie de operación técnica. ¿Y qué significa salir de esa mera operación técnica del pensamiento? Entre otras cosas, una cuestión altamente difícil, que es poder entrar en un cierto tipo de relación con esa tecnicidad, ¿no? Es decir, poder entender esa tecnicidad como una condición quizá dada para el pensamiento, pero una condición que el pensamiento tiene que destruir para poder abrirse paso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Es decir, cuando pensamos, cuando destruimos de alguna manera, bueno, lo voy a decir así, no sé si es correcto, ¿no? Cuando destruimos las condiciones que incluso hacen posible ese mismo pensar, ¿no? Que justamente pensamos cuando
cuando entramos, cuando vemos, cuando percibimos las condiciones, ¿no?, que hacen posible ese pensamiento, y en ese sentido, de alguna manera, interrumpimos esas condiciones, interrumpimos el condicionamiento, ¿ya?, que implican esas condiciones. Si la muerte tuviera un color, ¿qué color crees que tendría? Negro. ¿Por qué negro? ¿Por qué se te imagina que la muerte tendría un color negro? Porque me da miedo. Todos. ¿Todo? ¿Por qué? Porque ningún color en específico demuestra la muerte. Por ejemplo, puede haber una muerte azul, o roja, o morada, o cualquier color. No sé. Blanco. ¿Por qué blanco? Porque ahí dice que renaces, eso es bonito, la palabra, que alguien nazca, vuelva a vivir de nuevo. ¿Crees que hayan cosas que no tengan fin? El desierto. Sí. ¿Cómo qué? La roca, pues, ¿Por qué la roca no tiene fin? porque dura mucho tiempo. Nunca he visto una roca que muera, que desaparezca mágicamente. No, porque todo tiene que tener algún fin, todo, alguna vez. Todos tenemos un ciclo. Por ejemplo, ser niño, crecer y ser adulto o anciano. Y las plantas también crecen, son árboles, y después pueden morir. La vida es algo que empieza pequeño, después va creciendo hasta que se vuelve tan grande que después muere. Es algo hermoso, muy lindo. Y eso era ahí. ¿Qué es la vida? Podría ser algo que hace que nosotros podamos estar aquí. Algo que te puede hacer vivir hasta tal año. La vida es algo que una persona disfruta. Por ejemplo, yo disfruto de la vida que tengo y agradezco que me dieron una vida para crecer y comer sano y seguir creciendo hasta donde pueda. Yo no veo mucha diferencia entre la idea de pensamiento infantil y la idea de pensamiento no infantil, ¿no? Yo creo que es el mismo gesto de salida y de búsqueda, digamos, radical, ¿no?, en ambos. Entonces yo creo que el pensamiento infantil tiene esa no sé cómo decirlo, esa connotación que tienen los comienzos de todo, ¿no?, que son erráticos. Me resisto a pensar que el pensamiento infantil es lo que produce un infante, ¿no? Me parece que no es eso, es otra cosa. El pensamiento infantil no es un producto, aunque es como la tentación de creer que el pensamiento infantil es lo que produce un niño.
Yo creo que no, yo creo que es la forma en la que el niño, si es que produce algo finalmente, pero esa es una preocupación demasiado adulta, la preocupación por lo que se produce, ¿no? La preocupación por la producción es una preocupación adulta, ¿no? Me parece que los niños no están preocupados por producir, cuanto por crear relaciones potentes con lo que se produce, si es que se produce algo. Yo creo que el pensamiento infantil es el modo de habitar el pensamiento, un modo específico, particular, que recompone la dimensión errática, que recompone la dimensión nómade del pensamiento. Cuando hay pensamiento, ¿no? Y que una niña, un niño puede y suele pensar muchas veces más que los adultos, otras veces no, en términos de lo que estábamos hablando, ¿no? De estar dispuesto a poner en riesgo las propias condiciones de su pensamiento, ¿no? Si hay algo interesante en eso que se puede llamar pensamiento infantil, es una potencia que todo pensamiento tendría que tener para ser pensamiento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no pensaría hay un pensamiento específicamente infantil, sino que todo pensamiento, para ser pensamiento en los términos en los que hemos conversado, tendría que necesariamente en un punto ser infantil. Y eso precisamente puede leerse por un lado como una apertura, ¿ya?, a la extrañeza de un mundo desconocido, que podría ser cualquier cosa. ¿En qué se parece la vida y el agua? La vida es una sola para una persona y el agua es el mar. El mar no tiene, o sea, tiene vida porque el mar con los peces, la corriente cuando se mueve, es como que si estuviese, como que tiene vida. Es que el agua tiene un ciclo y también la muerte. También antes de la muerte hay un ciclo. ¿Qué pasa? Si la vida es un cuento, ¿tú crees que... ¿cómo crees que comenzó el cuento? Que el cuento comenzó de la vida, que la vida era una sola para una persona y que no se puede cambiar la vida con la que tienes. Y si imaginamos que la vida es un cuento, si la vida fuera un cuento, ¿crees que este cuento tenga fin? Sí, ¿Por qué? porque la vida también es una etapa y el cuento, como todo el cuento tiene fin, igual que la vida. ¿Y cuál es la diferencia entre dormir y morir? Es que cuando uno muere es como un sueño muy eterno, hasta que uno reencarna. Y dormir uno es un sueño de 12 horas y uno duerme y después despierta. ¿Tú has sentido amor? Sí, ¿Crees que el amor es importante para la vida? sí, ¿Por qué? porque las personas que no tienen amor tienen odio y si nadie tuviese amor con nadie, estarían todos peleando en este mundo y sería un mal mundo, maltratado por puras personas que pelean. Por lo tanto, si hay amor, estaría todo tranquilo y sin peleas. ¿Crees que la ciudad es un buen espacio para la vida? No, ¿Por qué? porque la ciudad, con los vehículos y el humo de los vehículos, la vida se contamina y queda muy contaminada con el humo de los vehículos y la ciudad, las calles están muy sucias y en otros países las calles están muy limpias, por lo tanto la vida de aquí es sucia.
Oye, ¿y crees que hay momentos en que la muerte es buena? Sí. La muerte también es buena, porque cada persona tiene un fin y ese fin no tiene que ser doloroso. Hay que pensar que la persona debe estar bien. ¿Tú crees que sirve para algo la muerte? Sí, porque si todos viviéramos, siempre estaríamos siempre con muchas personas en el mundo. Entonces, ¿para qué sirve la muerte? Para que el mundo esté nivelado, porque si estamos todos vivos siempre va a estar todo lleno. ¿Tú crees que la vida tiene dueño? No, ¿No? no, ¿Por qué? porque la vida, o sea, hay muchos tipos de vida para cada persona y no tiene tal dueño. ¿Crees que la muerte tiene dueño? ¿No? ¿Por qué? Porque nadie es la muerte. Nadie es la muerte. Nadie es la muerte. ¿Qué es lo que se acaba cuando se acaba la vida propia? Se acaba el poder estar con las personas que uno quiere. Y también los juegos, porque uno no puede jugar cuando está muerto. ¿Podemos estar vivos y muertos al mismo tiempo? No, ¿Por qué? porque cuando estás vivo estás en el mundo, en este mundo y estás feliz, por lo tanto cuando estás muerto estás en otro mundo, pero sigues estando muerto. Si la vida pudiera hablar, ¿qué le preguntaría? Que yo le preguntaría que si podría estar multiplicada muchas veces en una persona. Si podría, por ejemplo, una persona tener 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, así, cada número de vida que quiera. Hasta el momento de lo que hemos explorado sobre la muerte, ¿te han surgido preguntas que te gustaría hacer? Sí, ¿Cuáles? como ¿por qué morimos? ¿Por qué ¿por qué la vida tiene un fin? Eso. Y si la muerte pudiera contestar, ¿qué crees que te contestaría esa pregunta? La primera sería que la pregunta era, ¿Por qué todo tiene un fin? sí, ¿por qué todo tiene un fin? Yo creo que me diría, porque todo se tiene que acabar algún día. Las personas tienen que tener un fin, porque si tienen o si no, la respuesta que dije seríamos muchos, pero me pregunto, ya se le da la respuesta, pero me pregunto por qué. La respuesta es porque si no seríamos muchos, pero me cuestiono igual eso. Bergson tiene una reflexión también muy interesante, que es que el pensamiento, dice Bergson, cuando está muy utilitario, ¿no? Porque la vida requiere también, ¿no? cierto espíritu utilitario, porque tenemos que actuar, ¿no? conforme a ciertas necesidades. Pero cuando el pensamiento queda librado de ese utilitarismo, de la inmediatez, ¿no? de la acción, o de estas búsquedas que aprehenden el mundo y que lo cooptan, ¿no? y que lo
fijan de alguna manera, ¿no? Se pierde algo de la realidad, que es justamente, como dice Bergson, la duración, ¿no? El tiempo que las traspasa. Y eso significa entonces que el pensamiento tendría que ser un pensamiento, como él nombra muy bonito, moviente, ¿no? Que no se enrigidece, porque tendemos a clasificar, tendemos a esquematizar, tendemos a ordenar el mundo, porque nos cuesta vivir en el borde, nos cuesta vivir como en esa dimensión más inestable, más caótica, si tú quieres, ¿no? Y por eso Bergson recupera mucho el pensamiento del artista, la imaginación y el pensamiento del artista, y claro, uno puede encontrar mucha semejanza entre la manera en que mira el artista, piensa el artista y lo imagina, ¿no? Hay mucha semejanza con la infancia, con las niñas y los niños, pero también de quien está puesto en el mundo de una manera más vacilante, podríamos decir. Claro, por eso el lenguaje del arte, el lenguaje literario, ¿no? Donde está la poesía, pero también están los relatos narrativos, son extraordinarios porque muestran esa multiplicidad de relaciones en que podemos reconocer a las cosas. Pero claro, si la reconocemos solo en su funcionalidad, esta silla es esta silla y me está sosteniendo, ¿te fijas? Pero si yo empiezo a pensar qué relación puedo yo tener con esta silla o la silla conmigo, se abre un abanico de posibilidades. Hay una filósofa que además es danzante, ¿no? Que es Marie Bardet. Y ella, hay unos videos que tú puedes buscar en internet, se encuentran algunas cosas. Y ella tiene unos videos, tiene un video justamente con la silla, con una silla, que es bien extraordinario, ¿no? Todo lo que le acontece a ella con relación a la silla. Pero también uno puede decir todo lo que le pasa a la silla con relación a ella, ¿no? Y eso yo creo que es el asunto del pensar, y que en las niñas y los niños está muy vivo, que es la capacidad de transitar relaciones, de ver relaciones donde un ojo ya más ordenado, por decirlo de alguna manera, o más conceptual, ¿te fijas? O de más interés en lo abstracto, no la reconoce. Si las cosas de repente se pusieran a bailar? Primero, sería muy, pero muy extraño. Segundo, que tal vez para nosotros, si los objetos pueden bailar, tal vez para nosotros puede significar otras cosas. Por ejemplo, si están bailando los objetos, parece que nosotros podemos ver de otra forma que está temblando. A ver, Gonzalo. Que si todo estuviera bailando también uno puede como malinterpretar cosas más fácil o cualquier cosa, porque por ejemplo si uno va a una paloma haciendo un movimiento puede pensar que solo está caminando, pero en verdad está haciendo algún tipo de danza, porque algunos animales hacen como tipos de danzas y lo mismo puede pasar con los objetos. Si todo bailara sería más entretenido. Dos cosas. Es cierto lo que dice Gonzalo, porque yo conozco un animal que baila para conquistar a su hombre. Y sí, el mundo sería divertido que todas las muñequitas bailen. Por ejemplo, si estás hablando en personas, pues bailar tu cama sería divertido. A ver, yo creo que sería algo un poco raro, por así decirlo, porque pensemos que si todo se pusiera a bailar sería absolutamente todo, o sea, elementos que no tienen vida. Me refiero, por ejemplo, uno de estos tantos libros que están acá se empieza a bailar, sería como raro porque o le podríamos interpretar con un terremoto, o podría ser que simplemente ese objeto tomó vida o le dieron vida. O le dieron hechizos. Tengo dos puntos. Que uno, ¿quién dijo que no tenía vida? Porque, y el aire, cuando las páginas absorben el aire, ¿quién dijo? Porque el aire sí tiene vida.
Y además que la tecnología no ha llegado más allá. Entonces, ¿quién dijo que no tenía vida? Es que prácticamente todo lo que está vivo viene de otra cosa viva. Porque, por ejemplo, a ver, ¿cómo decirlo? Un humano por otro humano. Sí, un humano puede hacer que nazca otro humano, o puede, por ejemplo, la gallina hace que nazca un pollo, y así va a ir como todo estando vivo. Rescatar la dimensión infantil del pensamiento es recuperar para todo tipo de pensamiento. El errabundeo me parece que es una dimensión del pensamiento que tiene que rescatar. Y la dimensión infantil tiene esa insolencia de que se toma el tiempo y habita el tiempo de una manera distinta a como la habitamos nosotros. Nosotros sabemos que hay que levantar la mano, que uno tiene un tiempo, qué sé yo, pero un niño toma la palabra, o todos toman la palabra al mismo tiempo, porque la palabra se toma, la palabra no se da, se toma, ¿no? Entonces los niños quieren hablar. No se preocupan tanto de, y no porque sean egoístas, ¿no? Y porque no me interese la palabra del otro, sino que entro en una temporalidad eterna, ¿no? La temporalidad iónica, esa que no tiene principio ni fin, sino que solo tiene goce, ¿no? Solo que tiene el tiempo pasión, ¿no? Ese es el tiempo, yo creo, que habita el pensamiento infantil. ¿El fuego está vivo? Levantamos la mano y vamos indagando sobre si el fuego está vivo. Ya, vamos a escuchar, a ver. Yo estoy Antaray. escuchando todo el tiempo. Yo no creo que esté vivo porque que un objeto se aparezca o se mueva no significa que tenga vida. Porque hay libros que se te caen, no están. Yo creo que sí porque se mueve pero sin que nadie lo esté controlando. Tiene como que se puede mover por sí mismo. Yo creo que sí porque la naturaleza lo llega a mover y se mueve para los lados. Como si estuviera bailando. Yo creo que sí, porque como es un elemento y es de la naturaleza, yo creo que está vivo. Yo creo que el fuego está vivo porque además de que sea de la naturaleza, baile y todo, yo creo que nace, como si estuviera naciendo. Yo creo que sí, ya que si no todo lo que se mueve está vivo, entonces ¿cómo se movería? Según eso de que decían de que estaba vivo porque se movía, en verdad lo que hace que se mueva es el viento. Y además de que sí es verdad que decía el niño, que no me acuerdo cómo se llama, Ignacio, que es sucesivo eso de que por ejemplo si uno tiene vida y crea algo que tiene vida, va a tener vida. Pero ¿qué pasa si por ejemplo yo creo algo, yo estoy vivo? Eso no va a tener vida, como un objeto, una pintura de arte. Sí, entonces uno pregunta también, ¿de dónde viene el fuego? ¿O de dónde viene el fuego? Porque acá en la vela uno prende el encendedor y prende el fuego, pero ese fuego ¿de dónde se guarda? ¿Dónde viene? Yo creo que el fuego sí está vivo porque también tiene una especie de ciclo de vida. Porque cuando tú lo prendes es como si naciera. Cuando tú lo dejas un rato mientras te calientas, sería como que va creciendo. Cuando tú lo dejas mucho tiempo empieza a bajar el fuego, eso sería como que se está poniendo un poco más viejo. Y luego queda una especie de pequeñas chispas, eso sería como que está a punto de morir y cuando ya no queda nada, solamente la pregunta es, ¿de dónde viene el material que crea el fuego? La pregunta es, ¿cómo lo podríamos saber? ¿Qué? No hay una respuesta así que todos sepamos porque no todos existimos en la misma era, algunas personas murieron ya y además esa es la pregunta,
porque no sabemos de cómo viene, cómo se hizo, todas las cosas, porque es natural. Creo que el fuego siempre ha venido del sol. Ya. Y la segunda es que yo también creo que tiene un ciclo de vida el fuego, y también el fuego donde yo creo que le da el sol también tiene como un ciclo de vida porque va aumentando su poder. Que la muerte no pienso que sea algo físico, sino que pienso que es un concepto del fin del ciclo, como decían, el ciclo de la vida, de por ejemplo el fuego. Cuando se extingue, la muerte es el concepto, pero la muerte no es lo físico, porque uno no ve la muerte, solamente ve que el cuerpo llega a su fin. No ve que aparece algo físico que se conozca como muerte, porque nosotros usamos ese concepto como si existiera la muerte, pero a mí, claro, pero a mis ojos no existe materialmente, sino que es solamente el concepto del fin del ciclo de la vida, de algún objeto, de algo, porque la vida también yo creo que sería ¿cómo se llama? Un concepto, tampoco es algo visible. Podría ser más un concepto que una realidad, algo físico o material, como decía usted. ¿Cuándo el niño es puramente niño? ¿O cuándo esa infancia es puramente infancia? Es difícil determinar eso. Entonces, dado que puede ser que no sea nunca puramente niño, o no existe algo así como esa infancia pura, entonces su voz es absolutamente válida como cualquier otra voz. En ese sentido, el niño no es un absolutamente otro, ¿no? Es uno más. Y me gusta esa idea de verlo como un igual, ¿no? Entonces su voz es importante porque es su voz, ¿no? Los niños tienen una voz, desde pequeños tienen voz, pero esa voz con mucha frecuencia no es nada más que una caja de resonancia de lo que los adultos decimos de ellos. Es decir, ellos prestan su voz para repetir lo que los adultos decimos. Si todos tenemos voz, el tema es qué decimos con esa voz. Si decimos lo propio o decimos lo ajeno, ¿no? Yo creo que en la infancia el desafío es que diga lo propio, no que preste su voz para que los adultos digan cosas a través de él, ¿no? Yo creo que los niños y todos nosotros sí tenemos una voz propia. El tema es que no tenemos tiempo, ¿no? No nos damos tiempo para descubrir esa voz propia, ¿no? Bueno, justamente porque con ellos podemos aprender. ¿Ah? Ellos pueden llevarnos más cercanamente, ¿no? a esa trama, ¿no? de relaciones posibles que ellos encuentran entre las cosas. Sería una sociedad más poética. Claro, sería más poética. Claro, donde la imaginación estaría vibrando muy fuertemente, claro. Por eso es importante que esa voz sea escuchada, como dices tú, y también se le genere espacio para que se expresen por sí mismos, sin tantos condicionamientos, ¿no? Está haciendo la construcción de la vida. ¿Cómo puedes evolucionar? ¿Qué le preguntaría a la vida si ella pudiera responder? Lo que sea. ¿De qué está hecho el fuego? ¿Qué preguntarías tú a la vida si ella te pudiera responder? Puede ser cualquier cosa. ¿Qué es exactamente la muerte? Formando esta duda. ¿Qué le preguntarías tú, Tomás, a la vida? Que por
qué tenemos un ciclo de vida tan como corto y no vivimos mucho tiempo? ¿Qué le preguntaría usted a la vida? Yo le preguntaría a la vida qué tipo de vida hay en el mundo o en la galaxia. Solamente nosotros. De que, Ahí está. sí, ¿cuál es el sentido de la vida? Porque si nos morimos, si nacemos y después morimos, ¿cuál es el sentido? ¿Qué le preguntaría a usted, Daisy? ¿Por qué nosotros tuvimos que evolucionar para crearnos y no nos creamos directamente? ¿Y cómo nació ella? ¿La vida? ¿Cómo se siente estar en el cielo? Estar en la muerte. ¿Qué le preguntaría usted a la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe Dios y el diablo? Toda la vida, cualquier cosa. ¿De dónde provenimos los humanos? La abuelita de la mamá. Pero La primera persona. ¿En verdad existe el fuego o solo es una ilusión óptica que crea el humano? O también, si la vida y la muerte, si no es real, ¿qué pasaría si no existiera ni la vida ni la muerte? ¿Por qué no se eligió para vivir acá? ¿La vida? Sí, nosotros también estamos vivos. Ah, no se eligió la mamá, po. La mamá dijo, quiero tener un hijo. ¿Por qué nosotros tenemos que... ¿Por qué nosotros tenemos que ser... ¿Por qué vinimos acá sin que nadie nos dijera cosas como que me iban a pasar? Y me otra pregunta, si la vida me podría preguntar lo que yo le preguntaría, sería que si nos podría saber nuestro destino, cómo sería nuestro destino para el día de mañana. Si la vida está presente en cada uno de nosotros, o sea, sé que nosotros estamos vivos, pero me refiero si la vida está presente en cada uno de nosotros, porque pensemos, nosotros creamos vida cuando nace un niño y ¿cómo se llama? Y me pregunto si ella, cada vez que nace un niño o una persona, si está presente o cambia de forma, porque nosotros nos podríamos convertir en la vida cuando nace un hijo, por ejemplo. Cuando nace un hijo, nosotros como que tomaríamos la forma de la vida y después seguiríamos siendo nosotros. Es deforme. Ahí está la carita de la oruga. ¿Qué le preguntarías tú a la oruga? ¿Por qué cuando crecemos no nos damos cuenta? O sea, pensamos que seguimos siendo iguales. ¿Podemos estar pensando en la mariposa? Ya estoy pensándola, la estoy imaginando. Hay un libro de Golding, ¿te acuerdas? Del Señor de las Moscas. Es bien complicado ese libro. ¿En qué sentido? Porque, claro, ¿te acuerdas? Hay un accidente, un naufragio, y llegan unos niños a una isla. Y tienen que convivir, y por lo tanto tienen que enfrentar desafíos de la naturaleza, tienen que conformar sociedad, ¿no? Y como que al final lo que se va mostrando es que reproducen todas las coordenadas y parámetros de la sociedad que conocieron. El problema es ese, que podrían reproducir lo mismo que ya conocieron, ¿te fijas? Y ese es el problema de siempre, que tenemos actualmente también, ¿te fijas? ¿Cómo incidir de tal manera de romper lo que existe y transitar a otro mundo? Dibujé a un peluche mío. Quisiera que estuviera vivo porque yo le tengo mucho cariño a mis peluches. Y también dibujé almohadas porque yo la mayoría de las veces juego con ellos. También. Que el lápiz estuviera vivo para así cuando estaba aburrida en clase ver al lápiz bailar. Un ventilador y una canción. El ventilador es para que si tengo mucho calor como que me pueda siempre, ¿cómo lo puedo decir? Dar viento.
Y la segunda, que es la canción, es para que literalmente me divierta más. Cogí un diablo porque me gustaría hacer maldades y que él me defienda. Sí. Yo dibujé en la cama porque me gustaría porque ya podría irme durmiendo al colegio. Medio dibujé y escribí. La cosa como que lo que hacemos con nuestras manos, de que nosotros podría ser que se haga vida con ellos y así nosotros podríamos ver como en 3D lo que hacemos, nuestra artesanía, lo que hacemos. ¿En qué te gustaría transformarte si pudieras transformarte en algo ahora mismo, en lo que tú quieras? En cualquier cosa, así viva o no viva, puede ser un objeto cualquiera. Sí, lo que tú quieras, si pudieras transformarte. Difícil pregunta. Me gustaría transformarme en un dios creador para saber qué se siente poder crear algo y tener poder, por así decirlo, supremo e inmortalidad. Muchas gracias. ¿Solo las cosas vivas cambian de forma? ¿No? ¿Podrías hablar sobre ello? Sí, porque la plasticina no está viva y nosotros la podemos deformar. Cuando se nos cae, se nos rompe, se deforma. ¿Y por qué cambian las cosas? ¿Por qué tú crees que cambian las cosas? Difícil la pregunta que Porque todo necesita una evolución, una preevolución y un cambio. Porque, por ejemplo, cuando nosotros crecemos, eso es como una evolución de nosotros cuando crecemos. Como todo, por ejemplo, también las orugas pueden cambiar a ser mariposas. Esa es una evolución de la oruga. Al igual que creo que la muerte, no sé si será realmente así, pero creo que es una evolución de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre morir y transformarse? La diferencia entre morir y transformarse. Yo creo que es que transformarse es más como una nueva etapa que vas a tener que vivir, pero en cambio la muerte es como cuando ya estás llegando a tu final y ya no vas a hacer nada más. ¿Crees que haya cosas que no tengan fin? Sí, podría ser. Si lo cuidas y todo, por ejemplo, cuando te regalan un juguete y sea importante para ti, lo puedes cuidar hasta los fines de los tiempos, o se lo encargas a alguien, o lo dejas guardado en algún lado. ¿Cómo sabemos que no estamos muertos? Porque cuando estás muerto, tú a veces, no sé, sientes tu corazón, así como que te lo tocas, y cuando no palpita es cuando te mueres, pero si palpita es porque ya está muriendo. O sea, porque no está muriendo. ¿Crees que haya momentos en que la muerte es buena? ¿Crees que haya momentos en que la muerte es buena? Yo creo que dependiendo para a quién, porque hay alguna gente que la muerte te parece súper triste, así como cuando muere un familiar importante, pero hay a veces para otra gente que hay gente que hizo algo malo con tu familia y tú quieres vengarte y que muera y a veces tú te sientes feliz porque muera. ¿Es para algo la muerte? Yo creo que sí, porque primero si tú te vas al cielo es como si tuvieras otra vida, una vida más eterna que la que estamos viviendo ahora. ¿Qué es lo más bonito de la vida? ¿Qué crees que es lo más bonito de la vida? Conocer a gente, salir a muchas partes y tratar de vivirla al máximo. ¿Cuál es la diferencia entre fallecer y florecer? Yo creo que fallecer, obviamente ya sé qué es, pero me refiero a que, a ver cómo explicarlo, que uno ya no puede estar en el mismo lugar y va como a otro lugar, porque florecer es como nacer y crearse y todo, pero cuando uno muere no sabe lo que hay más allá, entonces es como la nada, no lo sabemos. ¿Debemos estar vivos y muertos al mismo tiempo? No, porque la vida y la muerte son dos cosas diferentes. La muerte es
No sé, de vida. Entonces, ¿los niños tienen otra vida que las niñas? No, ¿Por qué? porque solamente juegan diferentes juegos nomás. Son casi lo mismo. ¿Y la vida del niño es diferente a la vida del adulto? Sí, ¿Por qué? porque los adultos trabajan y trabajan. Cuando solamente los niños estudian, juegan, duermen en tele. Pero los adultos a veces igual se comportan como niños. Es casi toda la vida igual. ¿Te han surgido preguntas en tu cabeza? Sí, ¿Qué preguntas? ¿por qué los niños crecen? ¿Tú qué le preguntarías a la vida si ella pudiera hablar y responder? ¿Qué te gustaría preguntarle a la vida si ella pudiera... ¿Por qué todas las cosas primero nacen, son bebés y después crecen? Eso le preguntaría. ¿Te gustaría mandarle algún mensaje a los niños del mundo? Que si tal vez tienen alguna duda cómo funciona la vida o algo, solamente que ellos imaginen cómo les respondería la vida propia. ¿En qué se parece una burbuja y la vida? Nada, porque la vida de nosotros no vuela. Y no somos transparentes, no somos invisibles. Yo creo que no podemos saber lo que puede, ¿no? Y creo que la gracia, o sea, si todavía queda alguna esperanza, creo yo, de algo, de que algo cambie, se mueva, se movilice, se active, creo que tiene que ver con que no sabemos, no podemos decir qué es lo que puede la infancia, ¿no? No podemos saberlo, podemos moverlo, podemos tratar de activarlo. Podemos ver en cada una y cada uno de nosotros qué es lo que puede nuestra infancia o qué es lo que puede una infancia en nosotros, ¿no? Pero no podemos terminar de decir qué es lo que puede, ¿no? Porque justamente la gracia de la infancia, entre comillas, sería abrir a una posibilidad que no sabemos cuál es, ¿no? Ahora, por otro lado, también a mí me complica mucho como instalar un cliché de la infancia como lo innombrable, lo que no puede ser dicho, lo que abre todas las posibilidades. Es decir, encuentro altamente perturbadora esa figura también. Creo que hay una infancia material históricamente situada, por ejemplo en Chile, que no responde inmediatamente a ese modelo ni a ese patrón, ¿no? Que no calza necesariamente con el cliché de la apertura. Si uno entra a una escuela o a muchas escuelas en Chile, se va a dar cuenta que los niños, y muchas veces niños muy chicos, están altamente deprimidos, poco estimulados, poco motivados, y yo creo que ahí también tenemos una tarea, o sea, quiero decir que la tarea en esta conversación también es no pasar por alto esas circunstancias, por decirlo así, que son circunstancias vitales, materiales, fuertes, ¿no? ¿Esta vida es verdadera o estamos soñando?
Yo creo que todos, yo creo que hay alguien o algo. Es que, a ver, yo creo que la vida es verdadera, pero verdadera en nuestro sentido. Porque yo creo que puede haber algo que esté enseñando esto por mucho tiempo y que nosotros somos personas de su sueño. Puede ser. Que esté pensando en todo esto al mismo tiempo. ¿Esta vida es verdadera o solo estamos soñando? Es verdadera. ¿Por qué? Porque si hubiese sido un sueño, ya hubiese despertado, porque este sueño es muy loco lo que estoy haciendo.